Primera de Juan 4, versículos 2 y 3. Seguimos hablando de Cristología, regresamos al estudio de Cristología. Seguimos en el bloque A, estamos por dar fin al primer bloque, en algunas predicaciones más, la persona de Jesucristo. Este es el tema 15, herejías cristológicas 1. Nos vamos a detener al menos 2 o 3 temas hablando de las herejías cristológicas. Ahorita va a entender qué es una herejía cristológica primero, por qué se dan, por qué se han dado. Primera de Juan 4, 2 y 3, cuáles son las principales de ellas. Vamos a ver las primeras 4 y después estudiaremos otras tantas más las siguientes semanas. Son bastantes las herejías cristológicas y controversias cristológicas. Dice la Escritura en Primera de Juan 4, versículos 2 y 3. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Vamos a orar, cierre sus ojos. Y como siempre vamos a reconocer que está todo en manos de nuestro Dios. Que esta enseñanza, aún la preparación de ella, nuestras vidas mismas desde antes de nacer, todo ha estado en las manos, en el pensamiento, en el propósito de nuestro Dios, diseñado para que Él sea glorificado. Hoy anhelamos conocerle un poco más. Hoy anhelamos conocer más profundamente su persona, mi Señor y Dios. Usted es nuestro Rey, nuestro todo, Señor Jesucristo. Por eso es que nos hemos dado a la tarea de buscar conocerlo, no para envanecernos, no para creernos superiores, no para mirar por debajo del hombro a nuestros demás hermanos que no tienen la bendición de enseñanza doctrinal, sino por el contrario, para hacernos cada día más humildes, pues al ver su majestad, al ver su gloria, lo único que nos quedará será postrarnos y decir: gracias Dios por la vida que tenemos en Jesucristo nuestro Señor. Gracias en el nombre de Cristo. Amén, Dios. Estamos hablando de Cristología. Un estudio serio y dedicado y sobre todo bíblico acerca de la persona, estados y obra de nuestro Señor Jesucristo es de importancia fundamental para todos aquellos que nos hacemos llamar cristianos. Si tú dices que eres cristiano, es importante, fundamental que tengas conocimiento de quién es Jesucristo, su persona, obra y estados. Cristo es el tema central de la Escritura. Cristo es la meta final de la historia de la humanidad. Conocer a Cristo es la clave para discernir las falsas enseñanzas doctrinales. Por ejemplo, ahorita lo que veíamos con el pastor Miguel Núñez, el video, cuando tú tienes un conocimiento profundo de quién es Jesucristo, de su persona, obra y estados, es muy difícil que te vengan a decir cosas antibíblicas. De inmediato lo disciernes. Dice el escritor de Hebreos que el discernimiento es para los que tienen ejercitado por el uso. El discernimiento se ejercita como estudiando solamente. Cristo es la clave para discernir las falsas enseñanzas. Cristo es la esencia del cristianismo. En pocas palabras, para nosotros los cristianos, Cristo es todo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Hasta ahora en nuestro estudio de Cristología hemos visto varias verdades fundamentales. Estas verdades están ahí para que el cristianismo permanezca de pie. La completa y total divinidad de Jesucristo y al mismo tiempo completa y total humanidad en una única persona, Jesucristo. ¿A esto cómo se le conoce? Alguien dígame. Unión hipostática. ¿Sí? ¿Nos conectamos? ¿Sí? A ver, voltea el conexé a su lado, déle una cachetada y dígale: ya empezó el estudio. Ay, ahora sí todos voltean. No, mejor usted mismo dese 2 cachetadas y dígase: ya empezó el estudio, ya, conéctate. Cuando nosotros hablamos de la unión hipostática, estamos diciendo que en una sola persona, no 2 o 3, no se va a volver a repetir en la historia.
una sola persona, el Verbo encarnado, que es Jesucristo. Recuerda que teológicamente entendimos que el Verbo y la persona de Jesucristo son la misma persona, pero teológicamente es diferente término. Eso lo puede escuchar en las predicaciones en internet. No nos vamos a regresar ahorita a entender esto. Cuando esa humanidad perfecta y esa divinidad perfecta se unen, se llama unión hipostática. Pero hay algo. Desde el primer siglo de la iglesia ya abundaban herejías acerca de la persona de Jesucristo. En estas enseñanzas nos vamos a dar a la tarea de estudiar esas herejías y dejarlas al descubierto, obviamente. Primero, ¿por qué surgieron las herejías cristológicas? ¿Por qué es que la gente empezó con las herejías cristológicas? No crea que alguien se despierta, no somos pentecostales para decir, es que el diablo lo tomó y hoy hizo que hiciera una herejía. Tampoco es que alguien se despierte en la mañana y diga, ay, hoy voy a hacer una herejía de la persona de Cristo. ¿Qué inventaré? No pasa así. ¿Qué es lo que pasa? Que desconocen ciertas doctrinas fundamentales, y cuando empiezan a hacer doctrina o teología sin tener buenos fundamentos es cuando nacen las herejías. Antes de comenzar a adentrarnos en las herejías acerca de Jesucristo, es necesario aclarar el motivo por el cual han surgido tantos malos entendidos al grado de llegar a ser una herejía. Primero, ¿qué es una herejía? Es una idea religiosa que se opone directa y contradictoriamente a la verdad doctrinal que Dios revela en la Escritura y que ha sido aceptado por la Iglesia universal. En pocas palabras, cuando la Iglesia dice blanco y alguien dice negro, azul, morado, lo que sea, estás diciendo una herejía. Dios ya reveló una verdad en su palabra. La Iglesia universalmente la ha aceptado y la ha predicado, pero llega alguien. Y esto pasó cuando llegaron los mesiánicos, por ejemplo, a la iglesia y dijeron, ¿qué crees? No, lo que pasa es que ustedes se equivocaron, estamos contaminados por malas enseñanzas, la verdad es la siguiente, y te empiezan a decir algo que va en contra de lo que se ha predicado durante siglos en la iglesia. Eso es una herejía. ¿Por qué se han dado las herejías cristológicas? Por una mala comprensión del autodespojo y de la encarnación. El mayor motivo por el cual se vienen dando herejías en torno a Cristo es por una mala comprensión de dos citas, Filipenses 2:7 y Juan 1:14. El autodespojo y la encarnación. ¿Se acuerdan que ya estudiamos a fondo el autodespojo, la última clase? La encarnación la vamos a ver más adelante, que también tocamos un poquito el tema de la encarnación. Filipenses 2:7, vamos a leerlo rápidamente. Dice, sino que se despojó a sí mismo. ¿Se acuerdan que esto lo vimos hace 15 días? Entonces no nos vamos a detener mucho. Juan 1:14. Vamos rápidamente también. Juan 1:14. Acuérdese que los miércoles utilizamos la Biblia para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, porque son estudios de doctrina. Entonces no puedo decirle lo que yo siento, lo que yo creo, lo que a mí se me imagina que es. Vamos a la Biblia y dejamos que ella hable. Juan 1:14 nos dice, aquel verbo fue, ¿qué dice? Y aquí la palabra habitó es cuando se traduce el enquenó, que es la encarnación. La kenosis y la encarnación de Cristo han sido mal interpretadas, mal entendidas, ignoradas o simplemente desechadas por muchos grupos que se han predicado cristología y ha dado como resultado herejías cristológicas. Aún en la actualidad hay grupos cristianos que creen que cuando Cristo vino a la tierra, se metió en un cuerpo humano y vino a la tierra sin poderes divinos, o sea que no vino como Dios. ¿Esto es correcto? No.
¿Por qué? Lo vimos hace 15 días. Tenía que ser 100% humano y 100% divino. ¿Por qué 100% humano? Por eso es algo que muchos no entienden acerca de la encarnación y niegan la divinidad a la hora de hablar de la encarnación y la humanidad. Y dicen, no, nada más fue divino. No entienden la encarnación, pero Dios puede morir. Dios puede derramar sangre. Entonces, ¿Dios iba a morir en la cruz por nosotros? No, tenía que ser un ser humano. Ahora, ¿cualquier ser humano era suficiente para pagar nuestros pecados? La sangre de cualquier ser humano, la vida de cualquier ser humano, tenía que ser una vida divina. Por eso es que 100% humano, 100% divino. A esto se le conoce como la unión hipostática. Usted puede decir, pastor, eso ya lo vimos, ya lo entendimos. Pero gente que no lo ha entendido y se pone a hacer teología, cae en errores como los que vamos a ver más adelante, ahorita en un momento. Primero, ¿ya puedo borrar? Sí. Vamos a ir escribiendo el título y después lo borramos. Ahí va. Docetismo. Primer herejía cristológica, el docetismo. El docetismo es la primera herejía formal en torno a la persona y naturaleza de Jesucristo. Ellos negaban la humanidad. ¿De quién? Obviamente de Jesucristo, ¿verdad? Si se sobreentiende. El docetismo negaba la humanidad. Fue la primer gran controversia, la primer gran herejía cristológica. La palabra docetismo viene del griego doqueta, que al castellano es doceta. Por eso se tradujo como docetismo o doceo. Doqueo y doceo, que por eso se escribe ya como docetismo, para hablar acerca de él como doctrina. Esta palabra significa apariencia. Es lo que significa esta palabra griega. La palabra docetista viene del griego doqueo, que significa parecer o apariencia. Fue promovida principalmente por el grupo conocido como los gnósticos. ¿Quiénes eran los gnósticos? Era un grupo religioso desde como 400 años antes de Cristo que eran sincretistas. ¿Qué significa esto? Que la palabra griega noxis o nóxico viene del griego conocer. Que ellos decían, tú tienes que tener conocimiento. Vamos a tomar de los filósofos, de Aristóteles, de Platón. Vamos a tomar de los profetas del Antiguo Testamento. Vamos a tomar de la ley judía. Vamos a tomar del cristianismo. Vamos a tomar del maestro de Galilea. Todo lo metieron en una licuadora, lo revolvieron bien y dio como resultado el gnosticismo o los gnósticos. Los gnósticos tenían una idea. Ellos decían, todo lo material, todo lo que tú puedes tocar es malo, es algo maligno, es algo que no es bueno, es algo por naturaleza malo. Entonces, si Jesús tuvo un cuerpo humano, su cuerpo humano hubiera sido malo. Y entonces su sacrificio en la cruz no era suficiente. Por eso es que según ellos, Jesucristo parecía en apariencia un ser humano. Lo que ellos ignoran, ¿se acuerdan que cuando vimos la unión hipostática y hablamos acerca de la encarnación de Cristo, vimos que Él nace sin el pecado original o con el pecado original? Sí. Sin el pecado original. En ese aspecto, de hecho, también están mal los gnósticos, porque tampoco es que todo en la materia es mala. La carne, el ser humano por naturaleza es pecador, con excepción de una persona. ¿Quién? Cristo. Entonces es ahí donde ellos, por eso es bueno estudiar doctrina, ellos negaban que Jesucristo fuera 100% humano. Ellos decían que no vino en carne, que solamente era apariencia de un ser humano. Es en contra de esta herejía que el apóstol Juan escribe su primera carta. Regrese a primera de Juan 4, 2 y 3.
Si esta secta, ya se me había ido el nombre, esta secta llamada gnósticos, empezaron en el 400 antes de Cristo, es obvio que cuando el apóstol Juan vivía, esta secta ya estaba mezclándose con el cristianismo. Cuando Juan escribe su carta, primera de Juan, y su evangelio, lo hace para contrarrestar el docetismo, para contrarrestar a Marción y a los ebionitas. Ahorita vamos a ver esos tres. Estos vienen desde el año 100 o 80, 90, 100 después de Cristo. O sea que todavía apenas se había acabado Pablo de escribir sus últimas cartas cuando ya estaban las herejías a todo lo que da. Pablo, Juan, que fue el último de los apóstoles en morir, la Biblia, los registros históricos, no nos dicen cómo murió él. Los otros 11 apóstoles, algunos fueron muertos a garrotazos, otros crucificados de cabeza, otros apedreados, otros decapitados, salvo Juan. La historia no nos dice qué pasó con Juan. Y por eso es importante estudiar también hermenéutica. Dice en Juan 21 que se extendió un dicho: si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Y la gente que decía: Juan no va a morir, Juan va a quedar hasta que venga el Señor. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo: si yo tuviera ese deseo, ¿a ustedes qué? ¿A ti qué de Juan? Ese dicho lo aplicamos cuando tú te pondrás a ver a alguien y dices: ¿por qué llega tarde? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué el otro? ¿A ti qué de Juan? Tú con Jesús, ¿a ti qué de Juan? ¿Sí, amén? Primera de Juan 4, 2 y 3. Aleluya, estoy en Pedro, perdón. Primera de Juan 4, 2 y 3 dice: Juan escribía en contra del docetismo y les dice: en esto conozcan el Espíritu de Dios, en esto van a conocer que alguien de verdad es nacido de nuevo. Todo espíritu, aquí con E minúscula, todo espíritu humano, todo ser humano que confiesa que Jesucristo ha venido ¿en qué? No dice en apariencia de carne, o sí dice así. Dice que ha venido en carne, es de Dios. Aquel que no confiesa que Jesús ha venido, nuevamente, ¿qué dice? ¿En qué? En carne, no es de Dios y es el espíritu del anticristo. No lo confunda con el anticristo como esa figura que va a ser mala al final de los tiempos. Anticristo se viene manejando desde la época de la iglesia como una figura, gobierno, autoridad que está en contra del cristianismo, no del anticristo como muchos dicen. No, es que al final va a reinar el anticristo. Y de hecho no somos dispensacionalistas, no creemos ese tipo de cosas. Después le vamos a explicar. Estamos viendo que como en unos 5 o 6 años ya todos es que pastor, vamos con calma, porque si ahorita hablamos de eso nos atragantamos y mejor primero vamos a comer lechita y ya después lo demás. ¿Sí, amén? Los gnósticos creían que todo lo material, les repito, incluyendo el cuerpo humano, era malo. Por tanto, si Cristo era completamente puro para realizar su sacrificio en la cruz, no debería de tener naturaleza humana, sino que solamente una apariencia. Afirmaban que no fue concebido en el vientre de Miriam, que él fue formado en el cielo y que como repentinamente salió del vientre de María. ¿Esto es bíblico? No, Lucas 1:35 le dice Gabriel a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y concebirás un santo ser, un ser que será llamado santo ante el Señor. Entonces, esto no es bíblico. Si lo anterior fuera cierto, si esto nada más era en apariencia, la vida terrenal y en especial la muerte y resurrección de Cristo también serían en apariencia. Y adivine qué, usted y yo tendríamos una salvación en apariencia. Aparentemente somos salvos, pero no seríamos salvos. Entonces, ¿nos conviene que sea en apariencia? Por supuesto que no. La Biblia es muy clara al hablar de la total humanidad de Cristo, no solamente en la carta del apóstol Juan. Vaya a 1 Timoteo 3:16. Ahí mismo adelantito, 2 de Juan 7, se lo leo, dice: muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace eso es el engañador y el anticristo. 1 Timoteo 3:16. Ya no nos vamos a adentrar más. Ya vimos 2 clases acerca de la humanidad y 3 clases acerca de la divinidad de Cristo. Entonces ya no nos vamos a adentrar más aquí. 1 Timoteo 3:16. Solamente con esas 2 citas.
Dice 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado, ¿en qué dice? Dice que parecía carne, o en apariencia. Es muy claro el apóstol y toda la Biblia que Jesucristo se encarnó. De hecho, ¿se acuerda que cuando hablamos de los nombres de Dios hablamos de Emmanuel y le dijimos, nosotros los cristianos no celebramos Navidad, agradecemos la encarnación, que Cristo, siendo Dios igual a Dios, dejó su gloria y majestad y tomó un cuerpo humano para orquestar nuestra salvación? ¿Cuántos dicen gracias, Cristo? Ya puedo borrar, inciso B, el legionismo. ¿Alguien quiere todo el maíz? No. El hedionismo. Y los domingos en la mañana es el de los tamales. Y no sé qué día es el del gas. Los ebionitas del hebreo, esta palabra es en hebreo Ebión, que es pobreza indigente. No solamente pobreza en el aspecto de, ay, soy pobre, sino una pobreza al grado de ser indigente. Es lo que significa la palabra Ebión o ebionita. Fueron unos herejes, ya vimos que es un hereje, que iban en contra de la verdad establecida, de origen judío, por eso es que toman el nombre en hebreo. Abundaron a finales del siglo I y principios del siglo II. Eran hombres que tenían un ardiente deseo de mantener vivo a toda costa el monoteísmo del Antiguo Testamento. Ellos decían, solamente hay un Dios, solamente Jehová, Yahvé, Hashem, Adonai, como le quisieran llamar. De ellos le decían Adonai, que es la palabra hebrea para el Señor. Se tradujo Kurios, el griego, que es en el Nuevo Testamento. Ellos no le decían Jehová o Yahvé como nosotros, o el YHWH. Ellos le decían Adonai. Solamente hay un Dios. Ellos decían, el Espíritu Santo no es Dios, Jesucristo no es Dios. Ellos querían tanto el monoteísmo, que solamente hubiera un Dios, que ellos lo que hicieron era negar la divinidad. ¿De quién? De Cristo, obviamente. Ellos negaban la divinidad, ojo, y la concepción virginal. Ellos decían, ¿una virgen embarazada? No, Jesús nació de María, de Miriam y de José. Ellos se casaron, tuvieron un hijo y ese hijo se llamó Jesús. Ellos negaban que Jesús fuera Dios y negaban que hubiera nacido de una virgen. Para ellos Jesús solo era un hombre. Aunque era un hombre que cumplía muy bien la ley de Moisés, era un hombre que cumplía también la ley de Moisés, que Dios lo eligió para ser el Cristo, para ser el Mesías. Según ellos, Jesús se convirtió en Cristo cuando fue bautizado por Juan en el Jordán. Cuando Juan lo levanta del agua, se abre el cielo, se oye una voz y desciende el Espíritu de él, de Dios sobre él como paloma. En ese momento, la persona de Jesús y Cristo se unieron y ahí nació el verbo. ¿Eso dice la Biblia? No. Ahorita dice no, pero porque ya lo estudiamos. Pero si se los pregunto hace 3 meses, ¿verdad? Pero eso es bueno, que ahorita ya no van a venir, ya no cualquier hijo de vecina viene y nos va a dormir ahora sí. Ellos decían que así quedó capacitado para la obra de profeta y maestro. El Espíritu Santo, dicen ellos, lo dejó solo en el Calvario y así fue como murió como un ser humano más. Fíjese, ellos sí trataban de compensar esa parte de morir como ser humano y de que Dios no podía morir. Contra ellos también escribió el apóstol Juan su primera carta. Regrese a 1 de Juan 5, 5 y 6. Juan tuvo mucho trabajo
No solo en la isla, ahí se le perdió el rastro, en la isla de Patmos, fue exiliado a la isla de Patmos. ¿Quién fue el emperador? Ayúdenme, el que lo echó en una olla de aceite hirviendo al apóstol Juan, y como vio que no pudo morir, no me acuerdo quién fue el emperador romano, se me fue el nombre. No, Nerón fue un poquito después, un poquito antes, perdón, él fue el que decapitó al apóstol Juan, mandó decapitar al apóstol Juan. Dionisio, no me acuerdo el nombre, los voy a buscar. El emperador romano estaba enojado contra el apóstol Juan porque no se quería sujetar, bla, 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 y dijo, échenlo en una olla de aceite hirviendo. Lo metieron en la olla de aceite hirviendo. Esto viene en los anales de la historia cristiana, y como vio que no le pasó nada, dijo, mándenlo a la isla de Patmos, ahí que se quede, ahí que muera. En la isla de Patmos fue que escribió el Apocalipsis, y el libro de Apocalipsis, y el Evangelio de Juan, su evangelio, y después se le perdió el rastro. No se sabe si murió en Patmos o qué pasó. Un día pregúntele a Ana Méndez. No sabía que Ana Méndez dice que ha viajado a la isla de Patmos y que ha estado con Jesucristo en la cruz, y de cuál fumó. Al apóstol Juan, en la isla de Patmos abundaba una planta tipo peyote, y mucha gente quiere desacreditar el Apocalipsis diciendo que Juan encontró el peyote, se lo comió, se lo fumó y tuvo sus visiones y fue que escribió todo. Esto es obviamente por desacreditar un libro de la Biblia. La que sí parece que fuma peyote es Ana Méndez, ella sí está loca. Primera de Juan 5 y 6. Dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es, ¿qué dice? ¿Hijo con H minúscula o con H mayúscula? ¿Se acuerda que vimos qué significa eso? Que no es hijo en el sentido que somos nosotros adoptados sin nacer de nuevo, sino que es hijo en el sentido de que es completamente igual a Dios. Dice, y este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. De hecho, nada más era el versículo 5. Previamente ya establecimos la completa y total divinidad de Jesucristo. ¿Se acuerda que vimos 3 predicaciones acerca de la divinidad de Jesucristo? Que a Él se le llama Dios, a Él se le llama Señor, y Él tiene atributos incomunicables como preexistencia, eternidad, omnipotencia, omnisciencia. Ahorita no lo vamos a ver, solamente que quede claro que nosotros no creemos que Él no haya sido Dios. Jesucristo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, Cerito. Domiciano. Sí. Domiciano. Sí fue el que echó a Juan en la olla de... Es que hay veces que ya, manín, que estudian, que se me va así de... ¡Ay! Tanta letra te está volviendo loco, le dijo Festo a Pablo. Cerinto. Cerinto fue un heresiarca. ¿Qué es heresiarca? Sí. Es también del griego, y es un fundador de una herejía. Heresiarca. Es palabra de origen griego que significa fundador o principal promotor de una herejía. Cerinto fue un heresiarca que vivió en la segunda mitad del siglo II. Afirmaba que Jesús era un hombre ordinario, hijo de Miriam y de José, y que el Cristo era un espíritu superior, que el Cristo era una especie de fuerza poderosa. Nótese que la diferencia con los ebionitas sí decían que Dios vino sobre él. Para ellos Cristo solamente era como una fuerza. Para Cerinto era como una fuerza superior que bajó sobre él cuando fue bautizado en el Jordán. Eso parecía mucho a los ebionitas. Andaban de la mano, por ahí era casi lo mismo. Y que lo dejó antes de ser crucificado. El apóstol Juan contraataca las herejías en su evangelio y en sus cartas. Vamos a Juan 20:31, primera de Juan 2:2.
Perdón, aquí escribo, ellos negaban su divinidad. Cerinto y sus seguidores negaban su divinidad, al igual que los ebionitas decían, no, Jesús fue un hombre, nació de María, de Miriam y de José, se portó muy bien, una fuerza llamada el Cristo vino sobre él cuando fue bautizado, esa fuerza llamada el Cristo lo dejó cuando iba a morir en la cruz. Eso tampoco es bíblico. Juan 20:31 dice, pero estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, no que el Cristo vino sobre él, sino que Jesús es el Mesías. Por eso lo escribe así el apóstol Juan, no es casualidad sus palabras. ¿El que dice? El Hijo de Dios, nuevamente con H mayúscula, y para que creyendo tengan vida eterna. Y primera de Juan 2:22. Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Quiénes los que dicen que Jesús no es el Cristo, que el Cristo vino después sobre de él, son mentirosos, dice el apóstol Juan? Este es el anticristo y niega al Padre y al Hijo. El apóstol Juan está diciendo, si tú niegas a Cristo, estás negando al Padre, porque son uno, son el mismo Dios. De hecho, toda la primera carta del apóstol Juan es una respuesta a las herejías gnósticas de Cerinto. Hay una anécdota que dice que el apóstol Juan iba a los baños públicos, baños para bañarse, no había baño en la casa, entonces eran unas piletas grandes que llegaban los romanos, y bueno, llegaban todos en esa época, y que supo que Cerinto estaba adentro. Le dijeron, ¿está Cerinto bañándose? Y dijo, yo no entro, yo con herejes no me llevo. No sé si sucedió, ya me veo grande, pero no estuve en ese día. No, el pastor se me hace que sí estuvo. No, esto es una anécdota nada más. La primera carta de Juan la escribió contra las herejías de Cerinto. Cerinto negaba que Dios hubiera hecho el mundo físico. Para Cerinto, escuche, quiero que me vea, Dios, él también era gnóstico. Él decía, todo lo material es malo, Dios es bueno, Dios no pudo crear esto malo. Él decía, ¿sabes qué pasó? Dios creó ángeles, arcángeles, Dios creó seres espirituales, entre ellos, ahorita lo vamos a ver también más adelante con Marción, a Jehová. Y entonces Dios se hizo a un lado, y estos seres que Dios creó, crearon el mundo material que es malo. La Biblia dice en Génesis 1:1, en el principio Dios creó, ¿qué? Los cielos y la tierra. Entonces, esto no es cierto. Cerinto no creía que Dios hubiera hecho el mundo físico. Él decía que Jesús no era Dios encarnado. Para Cerinto la salvación era por obras, en específico guardar las ceremonias y la ley judía. Si tú no te vestías como judío, ibas a las fiestas judías, al templo judío y guardabas la ley judía, de nada importaba el sacrificio de Cristo a tu vida, tú no eras salvo. ¿Eso es bíblico? Tampoco. Si vamos bien, inciso D, marcionismo. ¿O voy muy a prisa? Seguro. Ahora que hagamos examen se va a ver. Ay. Marcionismo. Marción, al igual, negaba la divinidad. La cristología de Marción refleja la tendencia gnóstica. Él era otro gnóstico, pero había varios grupos, los gnósticos, los ebionitas, los marcionistas, había de todo en esa época.
Para Marción, Cristo no es el Mesías del Antiguo Testamento profetizado. No nació de la Virgen María por la sencilla razón de que para él no nació ni creció. Él ni siquiera decía que en apariencia fuera un ser humano. En el año 15 del reinado de Tiberio, él decía, esto decía Marción, en el año 15 del reinado de Tiberio, Jesús se apareció en la sinagoga de Capernaum. Ya. Eso decía Marción. Ya. Así de, caray, nada más de repente volteas y, ay, ahí está Jesús, ¿qué pasó? Nos da risa, pero sabe, y ahorita lo vamos a ver ya para terminar, ¿cuántas personas siguieron a estos herejes? Muchísimas. ¿Cuántas personas siguen a los herejes actuales? Lo platicábamos apenas, ¿verdad? Las iglesias de sana doctrina, ahorita Dios en su gracia está poniendo en su corazón aprender doctrina, gracias a Dios. Usted está siendo un buen esclavo del Señor Jesucristo, quiere conocer a su amo, pero si hoy fuéramos a hablar de prosperidad y el tema de los miércoles fuera Dios quiere prosperarte, le aseguro que no nos alcanzaban las sillas. Aquí se llenaba. Vamos a poner una trampa un día, un cebo, ¿va? Dios quiere prosperarte, llegamos y que quiere prosperarte en el cielo, te va el evangelio, órale. Capaz que nos apedrean, dice algo como la Jack Sparrow, todo iba bien hasta que hablé del evangelio. Para Marción, en el año 15 de Tiberio, de repente Jesús se apareció en la sinagoga de Capernaum. A partir de ese momento, ahora sí tuvo una apariencia humana que conservó hasta su muerte en la cruz. Derramó su sangre, redimió a las almas del poder del demiurgo. Escuche bien esta palabra, demiurgo. Esto viene en la filosofía griega y es lo que le acabo de decir. Para ellos la creación toda es mala. La creación no la hizo Dios. Dios hizo seres espirituales buenos. Y esos seres espirituales buenos hicieron una creación material mala. A esto se le conoce como demiurgo, vaya, a grosso modo, porque también no nos vamos a meter a estudiar todo ese tipo de cosas. No acabaríamos. Ellos dicen que cuando Jesús derramó su sangre, redimió a todas las almas del poder del mal. O sea que él era universalista. ¿Qué significa universalista? Que todos van a ser salvos. No importa que tú creas en la Virgencita, no importa que seas ateo, no importa que creas en Buda. Dios nos ama a todos y todos vamos a ser salvos. ¿Sí dice eso la Biblia? No. Solamente hay un camino al Padre. ¿Quién es? Jesucristo. No hay 2, ni 3, ni 4. No, eso no es bíblico. Ellos dicen que destruyó el poder del demiurgo con su predicación y sus milagros. Marción fue el primero en elaborar un canon del Nuevo Testamento, en el cual incluía solamente el Evangelio de Lucas y las cartas del apóstol Pablo. Además, escuche bien, Marción afirmaba que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Según Marción, el Dios del Nuevo Testamento, el Padre Celestial que envió a Jesús a morir por nosotros, es bueno, misericordioso y perdonador. El contraste con el Dios del Antiguo Testamento, que creó el universo material, que es una deidad celosa, que castigaba y que era malo con los pecadores. ¿Esto es cierto? ¿Es un Dios en el Antiguo Testamento y otro Dios en el Nuevo Testamento? No, no tenemos dos dioses, tenemos un solo Dios. Pero Marción decía, no, el Dios del Antiguo Testamento, Jehová, es uno, y el Padre del Nuevo Testamento es otro. El Padre es superior a Jehová. Y de verdad que hizo, si usted se está haciendo bolas ahorita, imagínese cómo estaría él. Las citas usadas para refutar el ebionismo y aserinto son suficientes para refutar el marcionismo también. Las citas que vimos anteriormente refutan también el marcionismo. ¿Tiene dudas, amado hermano, hasta aquí? ¿No? ¿Sí vamos bien o me regreso? Somos herejes.
La próxima clase vamos a seguir estudiando más herejías cristológicas. Ahora es más explícito el motivo por el cual es necesaria la doctrina correctamente enseñada. Se da cuenta que estas 4 doctrinas, van 4 apenas, se dieron porque jamás hubo de verdad un anhelo de conocer bíblicamente al Señor. Solamente lo que yo creo, lo que agarré de por aquí, lo que escuché por allá, y ahora sí, yo digo que ha de ser así. No es como nosotros decimos, es lo que la Biblia dice. Por eso es tan importante. Hay herejías cristológicas modernas y las vamos a ver más adelante. Mucha gente cae en esas herejías cristológicas modernas. Vamos a analizarlo después. Por eso es necesario la doctrina correctamente enseñada, en especial la doctrina como cristología, porque no fueron pocos los que siguieron esas corrientes y por consecuencia vivieron y murieron engañados en su fe. No fueron ni 2 ni 3, fueron cientos, vamos a ver la próxima semana el arrianismo, que fueron miles, el marcionismo. Marción era un hombre que tenía dinero para echar para arriba. Muchísimo dinero, era dueño de muchos barcos en Roma, y entonces él tenía dinero y apoyaba a la iglesia, y entonces cuando dijo, no van a creer lo que yo creo, me voy, adivine cuántos lo siguieron. Mucha gente sacrificó su alma por un puñado de monedas. En la actualidad las herejías son más sutiles, pero no han cesado. Por ello es que las palabras del apóstol Pablo, vamos por último a 1 Corintios 10:12, son más que apropiadas. Primera de Corintios 10:12. Las herejías siguen. Y ahorita que estamos viendo las 95 tesis modernas, se da cuenta que abundan las herejías. Por eso las palabras de Pablo en este versículo son más que apropiadas. Dice, así que el que piensa estar firme, el que no se quiere caer de la fe de su caminar en Cristo, ¿qué tiene que hacer? Mire que no caiga. Cierre sus ojos, vamos a orar. ¿Por qué se dan las herejías? Por no estudiar completamente la palabra en todo su contexto, por no tener todos los elementos teológicos necesarios. En este caso las herejías cristológicas, por ignorar la encarnación e ignorar la kenosis, temas que ya estudiamos. Fue así que se empezó a negar o la humanidad o la divinidad de Jesucristo para adaptarlo a los pensamientos que ellos tenían, pensamientos en su mayoría gnósticos, en los cuales decían que lo material era malo, por eso Jesús no podía ser un ser humano. Nosotros tenemos por su gracia enseñanza doctrinal firme, enseñanza doctrinal, nada nuevo, no estoy enseñando nada nuevo, se lo he dicho muchas veces, estoy parado en hombros de gigantes, yo no estoy sacando nada de la manga, no estoy inventando nada, por el contrario, nos estamos yendo a las fuentes mismas del cristianismo, lo que emanó desde los primeros siglos de cristianismo, doctrina elaborada y predicada desde hace 2000 años, 1500, 500 años, sistematizada correctamente, pero que viene en la Escritura, lo hemos visto a través de ello. Y por eso es tan importante, dice la Biblia, el que piensa estar firme, el que no quiera desviarse del camino, el que no quiera salir del cristianismo, mire que no caiga. No tengas en poco estas enseñanzas. No solamente nos ayudan para no desviarnos. Cristo es el todo de nuestras vidas. Anhela conocerle, anhela amarle, anhela visitarlo más y más cada día en su palabra. En la medida que es más Él y menos tú, es que empiezas a ser verdaderamente cristiano. Mucha gente se pregunta, ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué no puedo hacer? ¿Por qué no puedo dejar? ¿Por qué no has renovado tu mente? Porque sigue en tu mente los viejos hábitos, las viejas canciones, las viejas groserías, los viejos programas de televisión. En lugar de tener tu mente a Cristo, solamente a Cristo y solamente y más de Cristo, siempre Cristo y a Cristo crucificado, decía el apóstol Pablo. Padre, te damos gracias por estas enseñanzas que nos das. Será difícil tal vez toparnos con alguno de estas personas que enseñe esto.
En nuestros tiempos han sido prácticamente erradicadas estas herejías, pero no por ello dejan de ser útiles a nuestras vidas, no por ello dejan de ser de bendición el saber que hay gente que niega que ha sido un ser humano, que ha sido completamente divino. Te damos gracias, Señor, porque en tu gracia, amor y misericordia nos has enseñado esto y sabemos que nos seguirás enseñando mucho más acerca de tu persona. Pues solamente a quien tú quieres revelarte, solamente a quien tú te muestras, solamente a quien tú te le presentas, Señor, es quien te conoce. Y nosotros sin merecerlo, te tenemos aquí y te estamos conociendo cada